Vamos a hablar de los desalojos o evictions. Según datos extraoficiales, más de 15,000 solicitudes de desalojo han sido presentadas en el condado Miami-Dade. Y hasta ahora hemos visto las personas que han tenido una situación ciertamente difícil y no han podido pagar, pero ya el mercado laboral se ha reactivado, ya todo ha abierto, hay personas que han recibido ayuda del gobierno y siguen sin pagar. Y hay propietarios, y conozco casos de propietarios que llevan ya prácticamente un año y más sin poder cobrar de sus inquilinos un dinero que necesitan, ya sea para vivir o ya sea para pagar la hipoteca o mortgage que tienen sobre esa propiedad y los impuestos y seguro de la propiedad. Además, porque es su propiedad y no la tienen para regalársela a nadie. Porque se habla mucho de los inquilinos, pero también hay que hablar la parte de los propietarios. Me place tener esta mañana al abogado Osley Salend. Creo que lo esté pronunciando bien. Buenos días, abogado. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias. ¿Lo pronuncié bien? Osley Salend. Osley Sayent. Sayent. Yo sabía que en algo me estaba equivocando. Le agradezco ante todo, bueno, la referencia por la que usted viene, pero además que haya estado disponible a última hora. Tuvimos que hacer un ajuste y le agradezco muchísimo que esté aquí esta mañana. Cuéntenos cómo se está trabajando esta cuestión de los desalojos para personas que no han pagado. Conozco inquilinos que los casos en corte los tienen ya presentados hace 5 o 6 meses y ahora les dicen que para marzo o abril es que habría una resolución. Me dicen que no hay personal en corte. ¿Qué está pasando, abogado Osley Sayent? Sí, el problema es que aunque el moratorio federal para los desalojos ya se expiró, las cortes de la Florida siguen, y especialmente aquí en Miami-Dade, siguen siendo virtual. Y los jueces no tienen mucha disponibilidad. O sea, tú puedes meter el caso en la corte y lo puedes presentar, pero para una audiencia con un juez a veces se están demorando 3, 4 o 5 meses para encontrar un espacio para obtener la orden final. Y mientras tanto, la mayoría de los programas federales que ayudaban a los propietarios, ya todo eso se está expirando y todavía tienen que pagar el dinero al banco de la hipoteca. Entonces, las personas están en una posición muy difícil en que no están recibiendo dinero y están al punto de perder sus casas. Ujú. Y es muy triste que uno entiende la situación difícil de muchas personas que perdieron trabajo, pero ya ese no es el caso y es muy difícil entender que por culpa de un inquilino, pues uno vaya a perder una propiedad que uno ha estado pagando y uno la tiene alquilada para tener un usufructo y poder tener un ingreso determinado. Y hay personas que ya la tienen pagada, pero viven de eso, pero además hay que seguir pagando los impuestos y hay que seguir pagando el seguro. ¿Qué usted recomienda, abogado Osley Sayent, en este caso? Y quiero después al final que usted dé su teléfono para cualquier persona, si lo estima conveniente, que pueda contactar con usted. ¿Qué aconseja usted en este caso? ¿Cuál sería su consejo para los que nos están escuchando y están en esta situación? Bueno, obviamente el primer paso sería meter un caso en la corte, aunque se va a demorar 4 o 5 meses. Mientras más rápido usted lo pueda empezar, mejor. Y el segundo paso debe de llamar a su banco y tratar de ver si puede llegar a un arreglo con el banco. Ah, Hay bancos que no están ofreciendo arreglo, pero hay otros bancos que le pueden ofrecer un programa que todos los meses de que usted no pueda pagar su hipoteca, se lo ponen atrás al mortgage y lo puedes pagar poco a poco después, simplemente extendiendo tu hipoteca unos 4, 5, 6 meses más allá de lo que era antes. ¿Cuál es aproximadamente el costo que puede tener, costo de corte, independientemente de abogado? Porque esto tiene todo un entramaje muy, muy difícil. ¿Cómo iniciar el proceso? ¿Qué pasa después que ya hay una corte que determina que la persona tiene que irse? ¿Va a la policía? Cuéntenos, abogado Osley Sayent, ¿cómo es este proceso para que el público entienda? Porque pocas veces se habla de esto. Sí. Bueno, el costo de meter un caso de desalojo en Miami-Dade es alrededor de $185, sin el abogado. Y
el paso, como le dije, todo se está demorando aproximadamente 4 o 5 meses, porque como todo es virtual y no hay mucho personal en la corte, entonces la audiencia final para obtener el desalojo se está posponiendo. Y si la persona con que usted está tratando de desalojar mete alguna moción, como no hay jueces disponibles, puede alargar el caso unos 4 o 5 meses más. Y aún así, una vez que tú tengas la orden final y tú se la llevas al sheriff para que el sheriff, que es el que hace el desalojo aquí en Miami-Dade, saque a la persona, ellos también están muy atrasados y se están demorando aproximadamente mes a mes y medio después de la orden final a hacer el desalojo. Tienen que ir cara a cara el inquilino, el abogado en este caso, el juez, pero el inquilino y el propietario tienen que ir cara a cara ante una corte. Todo depende. Si el inquilino mete alguna moción haciendo ciertas alegaciones, puede ser que un juez requiera de que haya una audiencia cara a cara. Claro, eso depende de cada caso. Pero aún supón tú de que el inquilino no haga nada para tratar de prevenir la evicción, aún así los casos se están demorando aproximadamente 4 meses. Dios mío. Al final, cuando ya la corte determina, usted tiene que abandonar esa propiedad, entonces depende del sheriff, de la oficina del sheriff o de la policía que vayan a desalojarlo. Y yo tengo entendido, y usted me lo acaba de corroborar, que también hay atrasos en ese aspecto porque todo esto del COVID ha traído que hay muchos oficiales que están fuera de servicio y la policía se está dedicando a casos mucho más importantes de criminalidad que este tipo de casos de evictions o desalojos. O sea, ¿qué tiempo? Ahora la corte me dice, te tienes que ir ya de la propiedad. O sea, el dictamen es que tienes que abandonar la propiedad, pero eso no quiere decir que la tenga que abandonar al momento, porque la policía posiblemente no vaya hasta dentro de 2 o 3 meses. Es lo que yo he entendido. Sí, después que está la orden final, el sheriff tiene que ir y poner una nota en la puerta de la propiedad diciendo que ellos te van a desalojar. Antes de los tiempos del COVID, eso demoraba aproximadamente una semana y ellos venían 2 o 3 días después y hacían el desalojo. Lo que está pasando ahora es, y esto es antes que viniera esta última variante del Omicron, Ujú. se estaban demorando aproximadamente 5 o 6 semanas en poner esa nota. Dios Y mío. una vez que ponían esa nota en la puerta, se demoraban 1 o 2 semanas más a venir a hacer el desalojo. Me imagino que ahora, en esta última semana o dos, todo sea peor. Dios mío. ¿Y influye en esto, abogado, que la persona tenga un contrato de renta o no? Porque aquí hay muchas personas que alquilan sin contrato para cobrar el dinero en efectivo, cash. Hay otras personas que tienen, aquí hay una gran cantidad de efficiencies, por ejemplo, que no tienen contrato. ¿Esto influye, abogado Osley Sargent? No, aunque tú no tengas un contrato de renta, tú todavía tienes el derecho a hacer un desalojo, porque la ley reconoce los contratos de forma oral entre personas. Y en este momento no está haciendo mucha diferencia si tienes un contrato por escrito o un contrato oral al tiempo que se está demorando la evicción, porque simplemente no hay personal en la corte, los jueces no tienen mucha disponibilidad y el sheriff está muy atrasado con sus servicios de desalojo. Abogado, ¿cómo lidiar con otro caso? Que ya me imagino que esto, por supuesto, legalmente no sé, pero hay inquilinos que cuando ya saben que se tienen que ir después que han vivido tantos meses gratis, optan en represalia, en retaliation, en destruir la propiedad. Hay quienes, por ejemplo, meten eh, cemento a través de los inodoros, de los cemento en polvo, a través de los lavamanos. Hay quienes meten papel sanitario que tupe o papel periódico a través del toilet que tupe las tuberías esas y crean un problema de plomería tremendo. Ahí eso es otra cosa donde el inquilino, perdón, el propietario no tiene ninguna defensa y esto se descubre después que la persona se fue. Claro, y lo único que puedes hacer inmediatamente es si tienes algún depósito,
pues te puedes quedar con el depósito, pero la mayoría de las veces ese depósito no es suficiente No, claro. para cubrir esos daños. Y vas a tener que levantar otra demanda contra la persona. Pero yo siempre le digo algo a los clientes, a veces es más fácil meter una demanda que cobrar de una persona. Porque una cosa es tener una demanda de que alguien te debe $8,000 o $10,000. La otra cosa es cobrar de ellos, especialmente si no tienen ese dinero. Claro. Bueno, Y otra sí. cosa que he notado, disculpa, Sí, claro. también hay programas de asistencia que el gobierno federal puso que los inquilinos aplicaban para poder pagar la renta. Y he tenido casos que esos inquilinos han aplicado por esos programas federales y los cheques que le debían de ir a los propietarios para pagar al banco, los inquilinos se han quedado con esos cheques. Bien. ¿Algún teléfono donde puedan, si a usted le parece oportuno, que puedan localizarlo para cualquier consulta legal? Abogados Ley Sallén. Sí, me pueden contactar al 786-319-8253. Bien, 786-319-8253, el abogado Osley Sargent. Muchas gracias por estar con nosotros e ilustrarnos un poco acerca de todo lo que tiene que ver con los desalojos o evictions por personas que no han pagado desde hace ya mucho tiempo. Que tenga buen día. Muchas gracias. Un placer. Nos vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a esta hora con Almora a través de Éxito 107.1 FM.